El segundo indicador de apertura hemos dicho que es en los mercados financieros. Aquí, a diferencia de la apertura en el mercado de bienes, lo que nosotros tenemos es que hay distintos indicadores para medir. Y entonces algunos de ellos, aquí hemos colocado los principales. Tenemos el flujo de inversión extranjera, stock de la inversión extranjera sobre el PBI, facilidades para la inversión extranjera. Es decir, hay varios indicadores sobre flujos, sobre apertura en los mercados financieros. A diferencia del comercio de bienes, este indicador de apertura en los mercados financieros no tiene un claro indicador, sino que son varios indicadores. La medición de la apertura de la economía a nivel internacional es tan importante que han habido varios estudios con indicadores alternativos. Y una fuente alternativa es la International Chamber of Commerce, que tiene sede en Francia, que es la Cámara de Comercio, la institución vinculada a las cámaras de comercio más importantes del mundo. Entonces, esta institución, que es de enorme importancia, ha producido un índice alternativo, el Open Market Index, donde evalúa también el grado de apertura. La ventaja y desventaja de este indicador, la ventaja en primer lugar es que se incluyen otros no solamente la apertura en el comercio, es decir, el primer rubro, que es Trade Openness, que sería exportaciones más importaciones sobre el PBI, sino que también se van a incluir en el caso de este indicador otras variables. Es decir, la virtud que tiene es que nos presenta una visión de la apertura de la economía no solamente vinculada a la apertura en el comercio internacional. Y entonces tenemos varias variables adicionales, como son la política sobre el comercio exterior, la apertura a la inversión extranjera, la infraestructura para el comercio, y entonces tenemos una gama de indicadores más amplia, y no solamente el comercio, lo que es importante. Algunos países, por ejemplo, que aparecen muy cerrados, como es el caso de los Estados Unidos, cuando examinamos el nivel de apertura utilizando este indicador, que es mucho más completo, tenemos que no aparecen como economías tan cerradas, sino que, dada las políticas, la infraestructura para el comercio que tienen, el régimen vinculado al comercio internacional, su posición en el ranking mejora significativamente. Entonces, para los estudiosos o para todos nosotros, cuando querramos analizar en profundidad el grado de apertura de una economía, podemos utilizar este indicador sencillo que es la apertura comercial, pero debemos ser conscientes que hay otros indicadores que consideran un conjunto de variables, como es el caso del indicador producido por la International Chamber of Commerce. La pregunta a continuación, naturalmente, es ¿qué determina la apertura comercial? ¿Podemos nosotros decir que la apertura comercial está vinculada exclusivamente a factores de política, o hay otros factores que un gobierno puede hacer poco en relación al grado de apertura? Bueno, en el grado de apertura de la economía es muy importante tomar conciencia que no es solamente decisiones gubernamentales, o no son solamente decisiones de los ciudadanos de ese país que deciden tener una economía abierta o una sociedad abierta o no. No es solamente una cuestión de decisión, de elección de los individuos, sino que hay factores objetivos sobre los cuales no tenemos una influencia directa. Y los dos factores más importantes, o dos factores muy importantes, es la distancia con respecto a otros mercados, es decir,
si un país está alejado de los mercados, va a tender naturalmente a ser una economía más cerrada. Es decir, la cercanía a otros mercados influencia en el grado de apertura. Y luego el segundo factor, que es muy importante, es el tamaño. Cuanto menor es el tamaño de un país, más debe especializarse en la producción y la exportación de unos cuantos productos y recurrir a importar los demás. Es decir, el tamaño influencia mucho y no es sorpresa entonces que Brasil, que es un país tan grande, tiende a ser, con las ventajas y desventajas que ello puede tener, tiende a ser una economía relativamente más cerrada. Estados Unidos también es una economía mucho más grande y por lo tanto no necesita tanto especializarse porque tiene acceso a todos los productos. Sin embargo, es interesante señalar de que, quizás comparando Brasil con Estados Unidos, el indicador de la Organización Internacional de Cámaras de Comercio pone el énfasis no solamente en la apertura comercial, sino en el conjunto de indicadores, en un conjunto más vasto de indicadores sobre este tema. Entonces nos hemos detenido en el grado de apertura porque pensamos que este es un gran tema actual porque tiene influencia no solamente en el desempeño económico a corto plazo, como lo vamos a ver, sino también tiene influencia en los grados de innovación. Aquellos países que se relacionan más con el exterior tienden a ser más competitivos por varias razones. Una de ellas es porque el comercio internacional puede facilitar los procesos de aprendizaje, es decir, nos comparamos con procesos de producción, con procesos de comercialización que son vigentes en otros países y por lo tanto esto crea incentivos para nosotros introducir también, adaptar innovaciones que se están dando en otros países. Es por eso, dada la importancia de este tema, que le hemos dedicado un espacio en este módulo. Veamos a continuación el segundo tema de este módulo. Y el segundo tema de este módulo es cómo este análisis que hemos hecho de la apertura de bienes, cómo se modifica cuando nosotros introducimos el comercio exterior. La manera más sencilla de ver cómo se modifica el equilibrio macroeconómico es escribir la ecuación del equilibrio macroeconómico. Y esta ecuación del equilibrio macroeconómico, como ya todos posiblemente la hemos memorizado, es consumo más inversión, más gasto, más exportaciones menos importaciones. Y hemos colocado en azul exportaciones menos importaciones porque esas eran las dos variables que estábamos dejando de lado. Y las estábamos dejando de lado por simplicidad, pero que ahora las introducimos porque nos damos cuenta, y la discusión reciente nos muestra que el comercio internacional es muy importante. A continuación, entonces, lo que debemos hacer es preguntarnos cómo estas dos variables van a afectar la condición de equilibrio en el mercado de bienes. Y lo que podemos decir es, veamos cuáles son los determinantes de ambas, cuáles son los determinantes de las exportaciones y cuáles son los determinantes de las importaciones. De momento, vamos a asumir que las exportaciones, y esa es una diferencia muy importante de estas dos variables, exportaciones e importaciones. Las exportaciones dependen del crecimiento de los países a los cuales exportamos. Es decir, para las exportaciones no interesa qué tanto crezca nuestro país. Para las exportaciones interesa qué tanto crezcan otros países. Entonces las exportaciones van a estar determinadas en parte por los ingresos en otros países. Qué tanto crece una economía como China, por ejemplo, o como los Estados Unidos, que son socios comerciales importantes del Perú, o también crecientemente cómo crecen las economías de América Latina, que son crecientemente importantes para las exportaciones no tradicionales, son importantes para el Perú. Entonces las exportaciones están vinculadas al ingreso, al nivel de producción y de ingreso
de otros países. Además, la otra variable que va a influir en el equilibrio macroeconómico es el tipo de cambio. El tipo de cambio, es decir, que nosotros medimos como el número de soles, el precio de $1 en soles, cuánto pagamos por $1, este va a tener una influencia directa en las exportaciones. Por otro lado, las importaciones sí van a depender del nivel de ingreso en el propio país y del tipo de cambio. Entonces, hemos introducido, entonces la primera conclusión que sacamos es de que se modifica nuestra ecuación, macroeconómica, de equilibrio macroeconómico, y añadimos X menos M, y debemos ser conscientes que los determinantes de X menos M van a ser diferentes, aunque ambos tienen en común la importancia del tipo de cambio. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de introducir nosotros el comercio exterior. ¿Cuál es la implicancia para el análisis macroeconómico? Nombremos 3 consecuencias. La primera consecuencia es que lo que sucede en la economía mundial tiene un efecto importante en la economía nacional a través de las exportaciones y de las importaciones. Es decir, nuestro comercio exterior va a afectar el nivel de actividad. Entonces, esta vulnerabilidad, este posible efecto de eventos internacionales, nosotros los conocemos y no nos debe sorprender para el caso peruano, que es una economía que se va haciendo progresivamente más abierta. Entonces, eventos internacionales, debemos estar atentos al seguimiento de la economía mundial, porque esta economía mundial nos afecta directa e indirectamente. En segundo lugar, aparece una nueva variable que va a desempeñar un importante rol en el nivel de actividad, que es el tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio, y que dada la enorme importancia del tipo de cambio, este es un tema en el cual le vamos a dedicar todo un curso al análisis de esta variable tan importante. De momento, sin embargo, nosotros decimos que el tipo de cambio tiene un efecto directo e indirecto enorme en la actividad económica. Y en tercer lugar, dado que hemos hablado del multiplicador, si recordamos el interesante rol, el importante rol que le dábamos al multiplicador en nuestro análisis del mercado de bienes, que el multiplicador es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cuál es el efecto que tiene la apertura de la economía en el multiplicador? Bueno, y la respuesta es de que sí, que hay un efecto muy importante, y que si una economía es muy abierta, el valor del multiplicador disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque parte de la demanda agregada interna que se genera a través de un mayor gasto público, de una mayor inversión, va a ser satisfecha a través de importación. Es decir, el impacto directo de un aumento de la demanda agregada va a terminar teniendo un efecto menor en la actividad económica, porque esa demanda se va a traducir en un mayor nivel de importación. Es decir, se debilita el vínculo entre políticas de demanda agregada y nivel de actividad económica.